Vamos a hablar sobre cómo los funcionarios de la Reserva Federal están saliendo y advirtiendo sobre un colapso del mercado de valores en 2025. ¿Tienen razón? ¿Están equivocados? Además, vamos a hablar sobre cómo la liquidez global, podría estar disminuyendo. ¿Y qué significa eso para los mercados de valores, el mercado de la vivienda, los precios del oro, el Bitcoin, etcétera? Así que vamos a meternos de lleno en esto, chicos, y vayamos a MarketWatch. Y aquí es donde la Reserva Federal, los funcionarios, dan una advertencia directa sobre el mercado de valores, que luego el mercado de valores ignora. Pero lo que hacen, creo que de manera interesante en este artículo, es que nos llevan de vuelta a Alan Greenspan, 1996.com. Burbuja. Ahora, para aquellos de ustedes que son un poco más jóvenes en la audiencia, probablemente no reconozcan la referencia de inmediato. Pero para ustedes, los veteranos que están viendo ahora mismo, saben exactamente de qué estoy hablando y hacen referencia al el discurso de exuberancia irracional de Alan Greenspan a finales de los 90. Vamos a ver esto. La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, el lunes dio una de las advertencias más directas que un funcionario del Banco Central haya hecho jamás. El mercado de valores, las valoraciones están elevadas en varias clases de activos, incluyendo acciones. Quiero decir, lo que realmente sorprende de esto es que se considera directo, como si simplemente estuviera diciendo la realidad. Incluso los optimistas en CNBC, ya sabes, esos tipos que se emocionan demasiado, como Jim Cramer, incluso ellos admitirían que las valoraciones son altas. Quiero decir, no hay debate sobre eso. Ahora podrían subir mucho más, los precios podrían subir mucho más, pero nadie va a salir y decir que las valoraciones son bajas o que los precios de la vivienda son baratos. Vamos, por favor, valoración de nuevo. Aquí está su cita. Las valoraciones están elevadas en varias clases de activos y eso se considera como un tabú o que se considera marginal para un gobernador de la Reserva Federal, cuando en realidad, quiero decir, ella está llamando a las cosas por su nombre, incluyendo los mercados de acciones y de deuda corporativa, donde las primas de riesgo estimadas están cerca del fondo de las distribuciones históricas. Así que la deuda corporativa, básicamente los diferenciales, todo, está mostrando que hay un riesgo asumido, supongo que podrías decir. Así que sugiere que los mercados pueden estar valorados a la perfección, por lo tanto, son susceptibles a grandes caídas que resultarían de malas noticias económicas o un cambio en el sentimiento de los inversores. Entonces, Jerome Powell, como sabemos, rara vez ha sido tan directo, aunque ha salido a hablar no necesariamente sobre el mercado de valores, pero recuerda, él admitió que los números de desempleo, digamos, tenían mucho margen de maniobra. Y él reconoció hace un par de meses que es cierto que incluso dijo que era preocupante cómo revisiones se había revisado a la baja hasta el grado en que lo habían hecho. ¿Recuerdas cuando eso salió? Se revisaron a la baja 818,000 empleos. Así que incluso las personas en la Reserva Federal, incluido el mismo Jerome Powell, estaban saliendo y diciendo, está bien, esto es, tal vez necesitamos tomar estos números de desempleo con un grano de sal o tal vez hay algo mal aquí con la metodología. Así que entiendo que eso sería directo, ¿verdad? Pero tal vez no sea preocupante específicamente para el S&P 500. Oh, ah, deuda corporativa o algo así. Entonces, ellos continúan diciendo, a diferencia de los comentarios de Greenspan, que afectaron inmediatamente al mercado de valores, los comentarios de Cook fueron en gran medida ignorados. Sí, quiero decir, mira, creo que es algo, no es que sea una desconocida, pero la mayoría de la gente no sabe quién es Lisa Cook. Ni siquiera vi esto en ningún otro medio de noticias aparte de MarketWatch. Si Jerome Powell hubiera salido y dicho eso, creo que definitivamente habría movido el mercado. Así que creo que son un poco como manzanas y naranjas aquí ahora. Una razón por la que podríamos ver estos márgenes de deuda corporativa en niveles muy bajos, lo que indicaría un riesgo positivo, lo que indicaría, ya sabes, tú combina eso con el hecho de que el mercado de valores está cerca de sus máximos históricos. Y creo que eso es un poco lo que ella está destacando aquí. Esto, al igual que la tasa de desempleo, es típicamente lo que ves antes de una recesión o una caída del mercado de valores. Pero ya sabes, esto puede continuar por un largo tiempo. Podríamos ver que estos márgenes se comprimen aún más o podríamos verlos en el mismo nivel durante 2025. Simplemente sabes que cronometrar estas cosas es muy, muy difícil. Por eso siempre les digo a las personas que es casi imposible saber la dirección del precio de algo, ¿verdad? Va a subir o bajar el precio de la vivienda.
No lo sé. Lo único que puedo decirte ahora mismo de manera definitiva es si es barato o caro basado en su precio histórico ajustado por la inflación. Y obviamente en este momento la vivienda no es, como ejemplo, extremadamente cara. Podría subir durante 2025. No lo sé. Esa es la parte incognoscible. Pero lo que sabemos con un 100% de certeza es que es extremadamente caro. Así que creo que lo que Lisa está diciendo es que cuando tomas todos estos componentes, todos estos factores, miras todos estos precios de activos, ella está diciendo que probablemente estamos mucho más cerca de un máximo que de un mínimo. Y lo que eso significa, a lo largo de 2025 podrías ver caídas significativas en estos activos como el S&P 500. Volvamos al artículo. El economista Robert Shiller ajustó cíclicamente relación precio-beneficio a alrededor de 37, que está cerca del nivel más alto desde que estalló la burbuja de las .com. El ratio CAPE, como se le conoce ampliamente, mide el precio del S&P 500, dividido por las ganancias corporativas promedio de la última década. Al adoptar una perspectiva tan a largo plazo, los defensores argumentan que suaviza las variaciones cíclicas y ofrece una mejor visión de dónde se encuentran las valoraciones en comparación con la historia. Al mismo tiempo, no se considera muy útil para cronometrar los máximos o mínimos del mercado. Sí, de nuevo, no estamos diciendo aquí que hoy marque el máximo o algo así. Eso es totalmente incognoscible. Quiero decir, Santa Druckenmiller no sabe eso. Warren Buffett no sabe eso. Nadie lo sabe. Lo único que puedes saber con certeza, de nuevo, es que la relación precio-beneficio ajustada cíclicamente está alrededor de 37 y sabemos sin lugar a dudas que ese 37 es el mismo nivel que vimos antes del estallido de la burbuja de las .com. Entonces, te detienes a pensar y dices, bueno, ¿qué conclusiones puedo sacar de eso? ¿Puedo sacar la conclusión de que hay un 100% de probabilidad de que el mercado de valores baje drásticamente en 2025? No, absolutamente no. Pero puedo concluir que estamos mucho más cerca de un máximo. Entonces, estamos cerca de un mínimo. Y ustedes, digo esto en mi canal todo el tiempo. De hecho, hablamos de esto en el retiro que hice la semana pasada aquí, el retiro de Rebel Capitals aquí en Medellín. Hay tres cosas que todos los grandes inversores tienen. Gestión de riesgos. Tienen una ventaja. Y finalmente, hacen apuestas asimétricas, lo que significa que hay mucho más potencial de ganancia que de pérdida. Así que ahora mismo, claro, puedes invertir todo en el S&P 500. Absolutamente. Absolutamente. Y puede que ganes algo de dinero, pero solo tienes que preguntarte, cuando tomas todos estos factores y luego los usas en tu análisis, dices, ¿cuál es mi potencial de ganancia? ¿Cuál es mi riesgo? Y el riesgo, no sé, 40%, 50%. Potencial, ganancia en el próximo año, 10, 12. Entonces, incluso si obtienes ese retorno del 8, 10, 12%, ¿vale la pena? No lo sé, depende de ti decidir. Pero lo que puedo decirte es que ese no es el tipo de asimetría que quieres. Volviendo al tema y señalemos esto, así que los Bulls dirán, bueno, si no puedes, cronométralo, entonces podríamos tener otro año con un aumento del 20%. Absolutamente, absolutamente. Y en ese sentido, aquí, Greenspan no estaba equivocado, pero se adelantó 4 años en su pronóstico. Entonces, ¿puede el mercado de valores, el S&P 500, subir un 20% cada año durante los próximos 4 años? Hasta el punto en que tal vez 37 en lo que respecta a este ratio precio-ganancias ajustado cíclicamente, tal vez eso fue, o tal vez es lo mismo que la burbuja de las .com, pero eso significa que no podemos llegar a 50, 80, 100. De hecho, ¿a quién estaba escuchando el otro día? Estaba escuchando un podcast donde hablaban sobre Japón y creo que Japón, antes de su colapso, esto habría sido, digamos, en 89, 1989, tenían razón. Al usar la misma métrica o una métrica similar, están justo alrededor de 80, entonces podría Estados Unidos llegar a 80 absolutamente. Podrían llegar a 100. Quién sabe, el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente, pero eso no es, si estamos sentados en un portafolio, esa no es la pregunta que estamos tratando de responder. Así que vamos a pasar a Lance Robert. Realmente quiero darle un reconocimiento. Sé que está con Adam Taggart todos los sábados en el podcast de Adam y Thoughtful Money. Lance estaba señalando en un podcast anterior con Adam sobre algo llamado el efecto enero. Y creo que es aplicable en cierta medida a diciembre también. Y básicamente lo que esto significa es que si enero, como los primeros 5 días de negociación en enero,
son positivos. Normalmente eso significa que el resto del año va a terminar en positivo, o si está a la baja, entonces eso generalmente significa lo contrario para el resto del año. Y es como una correlación del 70 al 80%. Así que bajemos, leamos sobre esto y luego usemos esto como un punto de datos junto con lo que está diciendo. Y señalando lo obvio aquí, que estamos estadísticamente muy sobrevalorados y por lo tanto, probablemente, el tipo opuesto de asimetría que querrías, Lance dice, la semana pasada discutimos cómo parecía que Santa llegó en la víspera de Navidad empujando las acciones o los mercados de nuevo por encima de la importante media móvil de 50 días. O al final del año parece que los inversores se portaron mal. Oh, trozo de carbón. No había forma de endulzar el pobre rendimiento de los mercados, mientras diciembre comenzó con un gran estruendo, terminó con un susurro. Así que eso no pinta bien estadísticamente para 2025, pero no hay una correlación tan fuerte con diciembre como la que hay en los primeros días de enero. Y creo que él entra en eso más adelante en el artículo aquí. Veamos, desde 1950, cuando todos los tres indicadores de enero, que serían el rally de Santa Claus, probablemente en diciembre, los primeros 5 días de enero y un barómetro de enero, no estoy seguro de qué es eso. El S&P 500 estuvo arriba durante todo el año, 20.6%, de vez en cuando, wow, está bien. Así que obviamente hay una correlación significativa. Quiero decir, sé que el rally de Santa es en diciembre. El barómetro de enero tiene la clave para el año. Históricamente, un enero positivo ha sido una señal alcista para las acciones. Oh, sí, está bien. Así que creo que esto es, chicos. Rally de Santa Claus, diciembre, los primeros 5 días de enero. Y luego el barómetro de enero completo sería todo el mes. Así que sí, tienes ese rally de Santa Claus, si los primeros 5 días de enero están en alza y si el primer mes, es decir, enero, está en alza en total durante los 30 días. Si los tres son positivos, entonces hay un 90% de probabilidad, mirando hacia atrás en el espejo retrovisor, de que tendrías un año positivo para el mercado de valores, con una ganancia promedio del 17.7%. Ahora, desafortunadamente, nos tocó el carbón, como señala Lance. Señala que no obtuvimos el rally de Santa Claus. Ahora, voy a tener que mirar el S&P 500 rápidamente para ver si tuvimos los primeros 5 días de enero. Más sobre eso en un momento, pero él dice que el barómetro de enero tiene la clave para el año. Históricamente, un enero positivo ha sido una señal alcista para las acciones. El gráfico a continuación destaca que la famosa máxima de Wall Street ha resistido la prueba del tiempo desde 1950. El S&P 500 ha registrado un rendimiento anual promedio del 16.8 durante los años que incluyen un enero positivo. Además, el índice generó rendimientos positivos en el 89% de esos años, en contraste con cuando el índice tuvo un desempeño negativo en enero. Así que creo que esto es solo eso. Para el mes de enero, excluyendo los primeros días y excluyendo el rally de Santa Claus, los rendimientos anuales cayeron a un negativo 1.7. Está bien. Ahora, antes de que entremos en estos otros gráficos, veamos qué ha hecho el S&P 500 este año. Vamos a CNBC, eso será fácil. Aquí vamos. S&P 500, veamos los últimos 5 días. Así que comenzamos justo aquí en el primero. El segundo, estamos. Sí, así que en este momento estamos, está casi plano. Está bien, así que tendría que preguntarle a Lance qué significa eso. Así que justo aquí, el primer día de negociación, estamos alrededor de, digamos, 59.26. Y luego el cierre del quinto, aunque tendría que ver si eso fue, veamos, el segundo. Entonces, las 5 necesidades comerciales que podrían incluirse son las de hoy. Así que sí, probablemente estaremos arriba. Así que no obtuvimos el rally de Santa Claus, pero probablemente estaremos arriba durante los primeros 5 días. Así que tendremos que ver cómo se desarrolla el resto del mes. Regresando, esta cámara, regresando y luego determinar si hay algún tipo de significancia allí, significancia estadística que cambiaría las probabilidades para 2025 en lo que respecta al S&P 500. Está bien, ahora volvamos a ello. Sin embargo, 2025 será otro año destacado. Él hizo la pregunta, quizás, pero el mercado ciertamente enfrenta vientos en contra. Este es Lance Robert hablando.
Desde las expectativas de ganancias elevadas hasta las valoraciones, nuestra mejor suposición es que, aunque es probable que el año vea una continuación del ciclo de mercado alcista, estará marcado por episodios de volatilidad aumentada que afectarán el sentimiento de los inversores. Otra cosa que dijo es que este análisis excluye completamente una recesión. Si tienes una recesión, lo he oído decir muchas veces, todas las apuestas están canceladas. Así que, obviamente, con lo que hemos visto en las tasas de interés y las curvas y todo lo que hablamos en este canal, tienes que determinar para tu propio portafolio qué piensas, el factor de probabilidad, mirando cuán altas están las valoraciones en este momento, y luego al final de enero mirando cómo se desarrolló todo el mes. Ahora pasemos a las reservas, liquidez. Estamos hablando sobre las reservas bancarias en la Reserva Federal caer por debajo de los 3 billones por primera vez desde 2020. Eso es un gran asunto. Absolutamente lo es. Pero por razones, pero por otras razones, no son realmente las razones que señala el mercado. Es por, ya sabes, razones psicológicas. No tiene mucho que ver con la plomería y hablaremos de eso en un momento. Porque esto en realidad regresa a donde estábamos hablando sobre la probabilidad de un colapso del mercado de valores en 2025. Ahora creo que esa es una alta probabilidad, no es 100%, pero mucha gente está saliendo y diciendo que esto, es una conclusión inevitable por la la liquidez. Ahora, aunque estoy de acuerdo con ellos en su conclusión, no estoy de acuerdo con ellos en cuál sería el catalizador. No creo que el balance de la Reserva Federal tenga algo que ver con el mercado de valores, más allá de la psicología. Bueno, revisemos esto. Veamos los datos. Y también quiero relacionar esto con el reverse repo y ver qué está sucediendo mecánicamente en el balance de la Reserva Federal, así que puedes ser consciente de eso. Y luego podemos dar un paso atrás y ver lo que ha sucedido en la historia con el balance de la Reserva Federal y el S&P 500, para ver si hay una correlación y luego incluir eso en nuestro análisis de lo que creemos que sucederá con el S&P 500 en 2025. Está bien. Así que puntos clave de conversación. Los 26. La caída de 1,000 millones en la semana del 1 de enero fue la más grande desde 2022. Vaya, no sabía eso. Los funcionarios han estado reduciendo el balance desde junio de 2022. Han endurecido cuantitativamente. Las reservas del sistema bancario de EEUU bajaron de 3 billones de dólares. Las reservas bancarias cayeron unos 326 mil millones de dólares en una semana, el 1 de enero, a 289 billones de dólares, según datos de la Reserva Federal. Esa es la mayor caída semanal en más de 2 años y medio. La caída proviene de las dinámicas de fin de año, obligando a los bancos a reducir actividades intensivas en balance, como recompra. Está bien. Quiero decir, vamos ahora, están sentados ahí diciendo que es un resultado de esta actividad de fin de año. Está bien. Entonces, ¿por qué es esta la mayor caída desde 2022? ¿Por qué no vimos una caída igual de grande en 2023? Está bien. Sigamos aquí. Eso significa efectivo, y aquí es donde fallan completamente. Eso significa que el efectivo se dirige a lugares como la instalación de repo nocturna del Banco Central, drenando liquidez de otras obligaciones en el balance de la Reserva Federal. Está bien, puedes decir que la persona que escribió esto realmente no entendieron completamente de qué están hablando, porque no lo explican muy bien, porque lo están haciendo mucho más complicado de lo que debería ser. Mira, el balance de la Reserva Federal. ¿Puedo hacer esto en mí? Solo haremos un pequeño video tipo pizarra falsa. El balance de la Reserva Federal hará eso. Tenemos activos a la izquierda, pasivos a la derecha. Básicamente se descompone en 3 y componentes principales. ¿Está bien? Así que tenemos bancos. Vamos a decir, solo puse los bancos aquí. Vamos a decir que son las cuentas del banco en la Reserva Federal. Así que es como tu cuenta de cheques. ¿Cómo ustedes tienen una cuenta de cheques con Wells, Fargo o Chase o BofA, lo que sea? Esa es una obligación en su balance. Eso es un activo en su balance. Y así los bancos, JP, Morgan o quien sea, ellos tienen una cuenta con la Reserva Federal, así como tú tienes una cuenta de cheques con los bancos. Y eso es una obligación de la Reserva Federal. Así que si tienen dinero en esta cuenta, eso se llama una reserva del banco o reserva bancaria, ¿verdad? Así que ese es un componente principal del balance de la Reserva Federal, el lado de los pasivos, al que se están refiriendo. Está bien. ¿Cuál es el otro componente principal? Bueno, ustedes saben, eso sería el reverse repo. Y luego, por supuesto, tenemos el TGA, que es la cuenta general del Tesoro. Así que si lo miras, esto es, quiero decir, hay un poco más ahí. Pero básicamente, este es el balance de la Reserva Federal. Entonces, lo que pasa es que cuando el efectivo, lo llamaremos así, sale
del TGA, digamos que Janet Yellen lo gasta en la economía real. Eso significa que las reservas bancarias van, las cuentas de reservas, yo solo lo llamo el banco de efectivo, simplemente lo llamaremos efectivo. Eso significa que el efectivo del TGA va del TGA a las reservas bancarias, a las cuentas de estos bancos. Está bien, así que el balance de la Reserva Federal no cambia de tamaño, simplemente va de una cuenta a otra, así como si tú y yo, digamos, ambos tuviéramos cuentas en Wells Fargo y yo transfiriera $1,000 de mi cuenta a tu cuenta. Está bien, bueno, Wells Fargo transferiría eso, pero no impactaría el tamaño de su balance, ¿verdad? Porque sigue siendo una obligación de $1,000 de Wells Fargo. Así que si Janet Yellen gasta, digamos, $1,000 millones en la economía real, eso solo significa que hay $1,000 millones que van del TGA a las cuentas de reserva, pon un B. Aquí, eso solo significa que hay 1,000 millones que van del TGA a las cuentas de reserva, pero el tamaño del balance de la Reserva Federal, los pasivos, no cambian, ¿verdad? Y luego es exactamente lo mismo con el reverse repo. Si, digamos, los fondos del mercado monetario tienen 1,000 millones en reverse repo, no están obteniendo una tasa de interés tan alta como la que tendrían en los bonos del tesoro. Así que digamos que sacan el dinero, compran bonos del tesoro, digamos, 1,000 millones. ¿Qué pasa? Lo mismo exactamente. Hay $1,000 millones que van del reverse repo a las cuentas de reserva de los bancos y el balance de la Reserva Federal no cambia, solo es que los $1,000 millones cambian de cuentas, ¿verdad? Cuando la gente habla sobre liquidez y muchos de los supuestos expertos en FinTwit en realidad solo están mirando en de estas reservas bancarias y eso en su mente equivale a liquidez. Así que si hay reservas bancarias que van de las cuentas de reserva de los bancos, volviendo al TGA o bajando al reverse repo, ellos piensan que eso está sacando liquidez del sistema. Y luego, si el reverse repo, el efectivo sale de allí, del TGA, ellos consideran que eso es liquidez de vuelta al sistema, porque entonces esos van a las cuentas de reserva de los bancos. Así que ahora, mecánicamente, eso es cierto. Esa es absolutamente la forma en que funciona, pero en la práctica, ¿eso aumenta la liquidez? En mi opinión, no. Ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque esto asume que los bancos necesitan reservas bancarias para prestar. Asume que necesitan reservas bancarias para crear crédito. Asume que necesitan reservas bancarias para crear liquidez, ¿verdad? Porque al final del día, la Reserva Federal no produce ninguna liquidez en la economía real. Son los bancos. Esa es su mecánica de transferencia, por así decirlo. Y al agregar reservas bancarias allí, no les da más capacidad en su balance para aumentar sus préstamos. Ahora, la gente piensa que sí, pero en mi opinión, eso es porque realmente no han hecho suficiente investigación, especialmente antes de la crisis financiera global, porque la idea es que, oh Dios, si hay toda esta liquidez entrando en las reservas bancarias, entonces eso significa que el mercado de valores probablemente va a subir, porque todo el mundo sabe que cuando la Reserva Federal crea reservas bancarias, tiene QE, que esto significa que el mercado de valores va a subir porque toda esa liquidez va a ir al mercado de valores. Y de nuevo, esto es, en mi opinión, completamente incorrecto. Y voy a explicar por qué. Por lo tanto, dado que no creo que la QE haga que el mercado de valores suba, no creo que la QT o la reducción del tamaño del balance de la Reserva Federal haga que el mercado de valores baje. Así que, cuando miramos este titular, las reservas en la Reserva Federal caen por debajo de los $3 billones, el nivel más bajo desde 2020. Aunque mucha gente en FinTwit pensaría que esto es un gran problema, en mi opinión, es un gran y gordo nada. Déjame mostrarte por qué. Así que te mostré los mecanismos allí, pero ahora veamos cómo ha funcionado esto históricamente en la práctica. Este es un gráfico del balance de la Reserva Federal y puedes ver que en 2022 alcanzamos un pico de casi $9 billones y han estado haciendo mucha QT desde ese momento hasta llegar a 6.8, lo cual obviamente sigue siendo extremadamente alto, pero ha bajado directamente. Así que si fuera cierto esa supuesta liquidez o QE o la Reserva Federal, aumentar la cantidad de reservas bancarias en el sistema incrementó el mercado de valores, porque eso le dio a los bancos más capacidad en su balance para prestar en la economía financiera. Entonces, deberíamos ver que desde 2022 el mercado de valores se desploma absolutamente. ¿Qué ha pasado? Bueno, centrémonos en 2022 o centrémonos en este gráfico que retrocede hasta el 22, solo un gráfico a corto plazo aquí.
y podemos ver que el mercado de valores está mucho más alto ahora que cuando comenzaron. ¿Cómo? ¿Es eso posible? Lo que la mayoría de las personas que se enfocan en el balance de la Reserva Federal para la liquidez suelen hacer es seleccionar los datos de manera muy selectiva, como que se quedarán ahí, y mirarán el balance de la Reserva Federal desde aquí hasta aquí y dirán, oh, mira cuánto subió el mercado de valores, pero luego ignorarán el balance de la Reserva Federal de aquí a aquí cuando el mercado de valores también subió y luego, entonces lo ignorarán aquí. Así que solo se enfocan en las áreas que tienen una correlación y cuando hay una correlación inversa simplemente lo ignoran y ellos dirán, oh, sí, bueno, la liquidez global, ya sabes, simplemente moverán las metas aquí. Y déjame decirte por qué creo que eso es históricamente inexacto. Este es un gráfico. Oh, esto solo te muestra el reverse repo, cómo se está drenando al mismo tiempo que las reservas bancarias están bajando. Lo cual, para las personas que piensan que el balance de la Reserva Federal se trata solo de liquidez, realmente los pondría muy nerviosos. Dirían, oh Dios mío, esto es realmente malo. Esto es un doble golpe por la falta de liquidez y la Reserva Federal va a tener que intervenir y hacer QE lo antes posible. O de lo contrario, los bancos se quedarán sin dinero. Hagamos esto, veamos un gráfico de Fred sobre las reservas bancarias específicamente. Y esto es lo que quería que ustedes vieran. Así que veamos, 1980, 43 mil millones de dólares. Y antes de QE, básicamente era exactamente lo mismo. No hubo diferencia en las reservas bancarias, no realmente subieron ni bajaron, estuvo bastante plano, pero recuerda, el argumento es que la cantidad de reservas bancarias añade liquidez al sistema bancario y toman esta liquidez y luego la inyectan en los mercados financieros. Y por eso es que están subiendo. Y de nuevo, si quieres ser específico en el S&P 500 y buscar correlaciones, no deberías estar mirando el balance de la Reserva Federal, deberías mirando las reservas bancarias, pero eso lo dejaremos para otro video. Así que mi punto aquí es que no hubo movimiento en la cantidad de reservas bancarias desde 1980 hasta, digamos, 2007. ¿Está bien? Ahora veamos el S&P 500. Ahora quiero que mires, lo llamaremos desde, quiero decir, puedes mirar desde 1980, era aproximadamente 100, y luego al final de la década de 1980 era 358, así que puedes ver cuánto fue el aumento, ¿verdad? Y tuvo incluso un aumento mayor porque comenzamos justo alrededor, digamos, 300 en 1990, y al final de la década estamos arriba de aproximadamente 1500, así que subió 5 veces en la década de 1990. Bueno, comparamos eso al periodo de la flexibilización cuantitativa y comenzamos justo aquí, digamos en 800 y luego, antes de la enfermedad de Servatius, porque solo estamos comparando la década de la flexibilización cuantitativa con la década o una década sin flexibilización cuantitativa, la de los años 90, y pasamos de 800 aproximadamente hasta, digamos, 3000. Está bien. Así que si haces un cálculo rápido, ves que en términos porcentuales, el mercado de valores, el S&P 500, en realidad subió más en la década de 1990 de lo que lo hizo en el periodo, la década de la flexibilización cuantitativa. Bueno, si la flexibilización cuantitativa hace que el mercado de valores suba, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo subió el mercado de valores en la década de 1990? Porque no había flexibilización cuantitativa, el balance de la Reserva Federal y las reservas bancarias eran iguales. No cambiaron en absoluto. Así que es mi punto. Sí, el mercado subió en mayor medida cuando no teníamos flexibilización cuantitativa que cuando sí la teníamos. Entonces, no puedes sentarte ahí y decir de manera definitiva que la flexibilización cuantitativa hizo que el mercado de valores subiera. De hecho, creo que hay un mejor argumento de que la flexibilización cuantitativa en realidad redujo o fue un sedante, que el mercado de valores habría estado más alto sin la flexibilización cuantitativa. Quizás, creo que ese es un gran argumento, ¿ve? Si comparamos esta década con aquella década, el mercado de valores subió menos con la flexibilización cuantitativa que sin ella. Entonces, ¿por qué no estamos hablando la flexibilización cuantitativa hace el mercado de valores baje? ¿O por qué no estamos hablando de la flexibilización cuantitativa baja el mercado de valores? Creo que ese es un argumento igual de válido. Así que entiendes mi punto, que si las reservas bancarias realmente importaran, verías una relación mucho más fuerte con la flexibilización cuantitativa, cuando no teníamos flexibilización cuantitativa, donde el mercado de valores subió aún más. Entonces, volviendo a este artículo, las reservas en la Reserva Federal caen por debajo de los 3 billones de dólares. Deberías prestar atención a esto, deberías prestar atención a la operación de reverse repo, ¿sí? Definitivamente, deberías
pero desde el punto de vista de la psicología, no desde el punto de vista de la mecánica, porque te puedo asegurar que la cantidad de reservas bancarias en el sistema no tiene ninguna relevancia en absoluto con respecto a la cantidad de liquidez, porque los bancos crean la liquidez y no necesitan reservas bancarias. Y si no me crees, solo mira la historia. Antes de la flexibilización cuantitativa, antes de 2007, mi punto aquí es que cuando estás configurando un portafolio, no se trata de lo que piensas. Al igual que George, Gammon sabe que mecánicamente esto no hace una diferencia, pero eso no importa haciendo un portafolio, haciendo un video en una pizarra, explicándolo. Pero cuando estoy configurando un portafolio, no importa porque el mercado piensa, que la flexibilización cuantitativa sí lo hace, ¿verdad? Así que no se trata de lo que piensa George Gammon, no se trata de lo que piensas, se trata de lo que piensa el mercado. Así que es una gran ventaja para ti entenderlo mecánicamente. Puede que no haga una diferencia, pero psicológicamente definitivamente es un componente. ¿Cuánto capital entra en el S&P 500? Por lo tanto, tienes que usar eso en tu análisis de probabilidades de que realmente tenemos un descenso significativo. Declive del mercado de valores. Un gran declive en el S&P 500 y en los precios de los activos en 2025. Quería obtener su cita. Directa ahí. Hola chicos, me gustaría invitar personalmente a cada uno de ustedes a asistir al Rebel y Capitalist IF de este año. Esta es la increíble conferencia que organizo anualmente. Eso te ayuda a construir un portafolio. A prueba de balas, te ayuda a aumentar tu libertad personal y tu libertad. Y también te ayuda a aumentar el tamaño de tu red. En otras palabras, tienes la oportunidad de conocer a muchas personas con ideas afines, compañeros capitalistas rebeldes. Es en Orlando, del 23 al 25 de mayo. Los oradores anteriores han incluido a personas como Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Allen, solo por nombrar algunos. Así que consigue tus boletos lo antes posible y para averiguar quién estará hablando en el Rebel Capitalist Live de este año, puedes verlo en rebelcapitalistlive.com. Y solo un pequeño dato interno, si compras tus boletos más pronto que tarde, puedes obtener un descuento, porque a medida que nos acercamos más y más al evento, los boletos suben de precio. Así que no esperes, vaya a rebelcapitalistlive.com. Ve ahora y consigue tus boletos. Y nos vemos en Orlando del 23 al 25 de mayo